Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y vamos a leer un texto, una advertencia, una recomendación que le hace Pablo a su discípulo Timoteo. Y está en primera carta de Timoteo, capítulo 5, 22. Mire la advertencia que le hace Pablo a Timoteo. Primera carta de Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro. Tres advertencias muy serias, como todo, por la importancia que tiene la obra del Señor. Vamos a orar y después de esto daré una introducción al tema. Acompáñame a orar. Gracias, Padre, por todo este tiempo que en tu gracia, en tu cuidado nos has llevado por esta serie, sirviendo por su amor con amor. Nos has llevado a saber cuál es el carácter de esos siervos, cuáles son las cualificaciones de todos aquellos que tú has llamado y seguirás llamando, Señor, hasta que tú regreses. Ayúdame, Señor, a este aprendiz de predicador. Te ruego que me fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo y que junto con tu iglesia, tus ovejas, Señor, ser entendidos y obedientes de lo que tú nos vas a hablar hoy. Te lo ruego por Jesús, el pastor y obispo de nuestras almas. Gracias. Amén. Mire, esa introducción la tomé de un libro que se llama El Ministerio Pastoral de las Nueve Marcas. En una esquina de la calle San Pedro del poblado inglés de Bedford, cerca de la calle hay una estatua de bronce de un hombre. Sus ojos están mirando hacia el cielo y hay una Biblia en sus manos. Él tiene una expresión de desesperación en su rostro. Empiece a imaginarse esa estatua si no tiene chance de ir a Inglaterra, pero parece preparado para hablar de la palabra de Dios en cualquier momento, con el fin de suplicar a los trausentes. Aparentemente, esa es exactamente la manera en que John Bunyan quería ser recordado. Bunyan es ampliamente considerado como un modelo clásico y heroico de pastor en la historia del cristianismo, de esos pastores, de los muchos que Dios ha llamado y seguirá llamando para gloria de su nombre. Su vida encarnó las cualidades de abnegación, fidelidad a las Escrituras y valentía frente a la adversidad. Es recordado tanto por su labor pastoral como por su extensa obra literaria, entre ellas la más conocida, ¿verdad?, El Progreso del Peregrino. Era un puritano típico en su respeto y admiración por el pastorado. Según el pensamiento puritano, Dios designó a cada persona para una vocación particular con el fin de cumplir sus propósitos soberanos. ¿Cuántos creen esto? Si Dios llamaba a un hombre a ser pastor, dicen los puritanos, su vida reflejaría ciertas características que confirmaban su llamado. Lo que hemos estado viendo durante estos meses. Los puritanos también no destacaban un aspecto del llamado por encima del otro. Para ellos no había uno más importante que otro, sino que buscaban unir las características que demostraban la mano de preparación sabia de Dios y del llamado soberano de Dios en esos hombres. Entre esos requisitos que los puritanos tenían para evaluar a los presuntos o futuros pastores ancianos estaba la convicción para liderar y enseñar, capacidad para realizar el trabajo, carácter como el de Cristo, que es donde hemos centrado nuestra enseñanza, pero también algo que tiene que ver con el título de hoy, en la cual nos debemos involucrar nosotros y tenemos una gran responsabilidad, es la confirmación del pueblo de Dios, de usted como iglesia local.
y de cada uno de nosotros. Hemos abundado en estas cualificaciones de dichos pastores ancianos y hoy vamos a centrar nuestra enseñanza en esto, en la confirmación del pueblo de Dios. Esto es el papel y la participación de todos nosotros como iglesia local, como un agente responsable que conoce las cualificaciones de los llamados al ministerio, que observó y está observando cada día, está indagando, indagó, se involucró, oró fervientemente, preguntó a las esposas y a los hijos de los presuntos ancianos pastores. Y si usted se dio cuenta de algo, todos estos verbos los mencioné en pasado, pues ya para esta parte del proceso, y en el caso hipotético de que dijera hoy es el nombramiento, ya tenía usted que haber pasado por esto, haber realizado todo esto en la vida de aquellos que decimos que Dios nos ha llamado para este tiempo. Y es bueno recordar para los que no saben, es nuestro hermano Gabriel, que ya todos lo conocen, y su servidor, el hermano Rogelio. Es bueno recordar eso, ¿verdad? Todas estas acciones, como les digo, debieron haber sido ya hechas, analizadas por todos y cada uno de nosotros con responsabilidad y con la importancia, mi hermano, de lo que esto amerita. Somos el pueblo de Dios, son los líderes que Dios ha llamado y que ustedes han observado y votarán, ¿verdad?, para su elección. El proceso establecido para esta iglesia local, para la elección de ancianos pastores y diáconos, inició con un llamado que decimos tener, ¿verdad? El que anhela obispado, buena obra desea, una designación, pero también una selección, ¿verdad?, del pueblo y un examen. Hermano, les van a aplicar un examen. Usted nos ha estado examinando y aunque se dé el nombramiento, nos seguirá examinando todo el tiempo que estemos al servicio de la iglesia. Sabemos que el llamado y los dones son irrevocables, mis hermanos, pero si hay un pecado grave o hay una situación que nos descalifique después de haber sido llamados como pastores, la iglesia tiene la autoridad de señalarlo a los demás líderes y a toda la iglesia y sentarnos, y tiene la autoridad de ejercer disciplina sobre aquellos, aunque hayamos sido llamados y hayamos sido nombrados, por así decirlo. Para esta enseñanza expondré 3 puntos. El primero, el llamado al liderazgo es una prerrogativa de Dios. El llamado es una prerrogativa de Dios. El segundo punto que tocaré es Dios, el gran pastor, y los pastores subalternos, aquellos que Él llama para servir a su iglesia. Y el tercero, al final, ¿verdad?, y no menos importante, tiene que ver con el título del día de hoy: confirmación del pueblo de Dios, la evaluación de los candidatos futuros ancianos. Vamos al primer punto. El llamado al liderazgo es una prerrogativa de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano Roy, con una prerrogativa de Dios? Bueno, el llamado era y sigue siendo una prerrogativa de Dios. Esto es el derecho, poder y privilegio exclusivo que le pertenece por su naturaleza solo a Dios como el creador soberano y como el dueño de la iglesia. Dios tiene la autoridad absoluta para actuar y decidir a quién llama sin rendir cuentas a nadie. ¿Está de acuerdo con eso, iglesia? En la teología bíblica, el llamado al liderazgo es una vocación sagrada. Yo digo amén, donde Dios capacita y envía individuos para cumplir sus propósitos. En el Antiguo Testamento este llamado era teocrático, le correspondía totalmente a Dios, ¿verdad? Era directamente y representativo, esto es, representaban
a Dios aquí en la tierra, esos líderes llamados. Sabemos cómo Dios llamó en la historia de la Biblia a hombres como Moisés, como David y tantos profetas. Esto era para liberar, guiar y enseñar a su pueblo, a la nación de Israel. Estos líderes recibían una investidura del Espíritu Santo para cumplir misiones puntuales y ejercer cargos específicos. Eran intermediarios entre Dios y el pueblo, encargados de hacer cumplir la ley y mantener la pureza ritual y moral de la nación. El sacerdocio era hereditario, era por linaje físico. Dios había escogido toda la nación de Israel, todos los varones, ¿verdad? Para que le fueran un reino de sacerdotes. Él tenía la intención de que todo varón israelita fuera un sacerdote, pero los hijos de Israel cayeron y se alejaron de ese propósito de Dios. Así, Dios escogió solo a una familia, la casa de Aarón, en vez de escoger a toda la nación de Israel. Aarón fue nombrado por Dios como sumo sacerdote y todos sus hijos, de acuerdo a ese linaje, serían sacerdotes, como nos dice Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, dijo el Señor. Aarón, a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Hice énfasis en Nadab y Abiú porque si hubiera sido por mí y por usted, yo creo con lo que sabemos de la historia bíblica no los hubiéramos llamado, ¿verdad? Si dependiera de nosotros. El Señor Dios también llamó profetas. Dios los escogió de manera soberana e incondicional. Como sabemos, no le pidió de su opinión a nadie, ¿verdad? Su llamado fue una iniciativa divina directa y no por herencia humana, por votación o por mérito humano o linaje, como ocurría con los sacerdotes levitas en el caso del linaje. Eligió a personas ordinarias a quienes equipó con su Espíritu Santo. Ellos hablaban en el nombre de Dios, confrontaban los verdaderos profetas, el pecado, y llamaban al arrepentimiento al pueblo, a hacer volver al pueblo su corazón a Dios. Ese era el principal encargo, la comisión que tenían estos profetas. Dios, como hasta ahora, exigía fidelidad absoluta a su mensaje. La autoridad de estos hombres no provenía de su estatus social o moralidad intachable, sino de que el mensaje provenía del Dios mismo. Ahí sustentaban la autoridad que Dios les daba. Por ejemplo, el llamado de Jeremías y de Eliseo. De Jeremías se nos dice que fue llamado desde antes que se formara, dice Jeremías 1:5, antes que te formaras en el seno materno, te conocí. Mire la soberanía y la gloria de Dios en este texto. Y antes de que nacieras te consagré, yo te escogí, Jeremías, desde el vientre de tu madre. ¿Y qué sucede con el caso de Eliseo? Y lo voy a parafrasear un poco en Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, 19. Sabemos cómo Elías, Dios lo comisiona para que vaya y busque a Eliseo y lo unja como profeta, ¿verdad? Eliseo estaba ahí arando con sus yuntas. Y ahora que estamos en el libro de mi experiencia con Dios, vemos cómo él tomó esas con fe, ¿verdad? Hizo esos ajustes necesarios, obedeció a Dios y tomó acciones. ¿Qué hizo? Bueno, mató un par de bueyes y los coció y les hizo una carne asada a todo su pueblo. Y luego fue y siguió a Elías. Ese fue el llamado de estos profetas. Y hay muchos más, pero por cuestiones de tiempo no los voy a mencionar. Lo importante es que todo el mensaje profético de ellos, de estos siervos, apuntaba en última instancia a Jesucristo.
Los verdaderos profetas señalaban al Mesías como el cumplimiento de la justicia divina y el mediador del nuevo pacto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también Dios eligió a reyes de Israel, no por sus méritos humanos, sino por pura gracia y soberanía. Originalmente sabemos que Israel exigió un rey para ser igual que todas las naciones de la tierra. Dios les concede su petición, advirtiéndoles de las consecuencias, y elige a Saúl, como ya sabemos, para mostrarles que un rey sin un corazón rendido, un siervo cualquiera sin un corazón rendido a Dios, termina en desastre. Dios pudo haber comisionado a un ángel para llevar a cabo estos tres oficios: sacerdote, profeta y rey, que sabemos que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Rey de Reyes, como el profeta, ¿verdad? Como profeta te levantará el Señor de entre su pueblo, hablándole a Moisés, pero también como ese sacerdote que intercede, ese sumo sacerdote delante del Padre por su iglesia y por cada uno de los creyentes. Dios pudo haber mandado un ángel para cumplir estos oficios, pero eligió desde el Antiguo Testamento hombres de carne y hueso que fallan, que hierran, pero todo esto para mostrar su propia gloria y para que dependiéramos en todo de Él y le obedeciéramos a su palabra. Hay otra figura, con esta voy a pasar al segundo punto, que Dios ejerce desde el Antiguo Testamento, y lo vemos claramente a través de los textos que les voy a citar, y también nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en el Nuevo Testamento. Pasemos a nuestro segundo punto, que es Dios el Padre, el gran pastor, y sus pastores subalternos. A través de todos los salmos y todos los escritos proféticos, es el mismo Dios quien asume el rol de pastor. Un ejemplo que nos queda muy claro de esto es el Salmo 23, el salmo de los más conocidos de David. Y todos lo sabemos de memoria, y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y la palabra hebrea para Señor es Adonai, y ahí la palabra pastor implica mucho más que solo cuidar ovejas. Habla de una guía cercana, amorosa y de toda la vida y en todo momento. Dios se muestra como un pastor cercano. Dios no es un pastor distante, como decía David. Dios es mi pastor. Era suyo, era su pastor. También Asaf, que de paso déjame decirle que muestra también su imperfección como hombre. Ese salmista que en el Salmo 73 dice: tuve envidia, me dieron punzadas en mi corazón, porque vio la prosperidad de los impíos. Este salmista describe a Dios como un pastor que conduce a su pueblo por el desierto hasta la tierra prometida. Mira lo que dice el Salmo 77:20, y nomás te voy a leer esta frase, esta parte, pero esto me hizo a mí quebrantarme y meditar en lo que dice esta frase corta. Dice Asaf: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Me hace pensar y meditar en qué es lo mismo que Dios está haciendo, su precioso Espíritu Santo, a través de la vida de hombres comunes y corrientes. No Aarón, no Moisés, pero sí esos hombres que Dios está llamando en este tiempo. El Salmo 78:52 también
Asaf. Sigue describiendo a Dios como ese pastor que tiene cuidado de su pueblo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después de las fronteras de su tierra santa a este monte que ganó su mano derecha. Qué glorioso el cuidado del pastor, de los pastores. Esta figura de Dios como pastor nos muestra una relación de tierno amor, protección, cuidado y guía para con su pueblo. Pero también se convirtió, ¿verdad?, en una metáfora principal para describir tanto a líderes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y lo vemos en Génesis 4:2, como Abel se describe de manera literal como un pastor de ovejas. Lo vemos en la vida de Abraham y de sus hijos en el libro de Génesis. Isaac y Jacob son identificados como pastores literalmente de ovejas, como una forma de vida, pero también de manera espiritual como aquellos que guían, que conducen al pueblo de Dios. Sabemos cómo Dios elige un pueblo en Abraham y Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios, quien lo llamó, lo guía, lo alimenta, lo guarda, lo bendice y lo pastorea a él y a su descendencia, como ya vimos, a Isaac y a Jacob. Y otra vez subrayé aquí con color azul a Jacob, el engañador, el suplantador, hasta que Dios le cambie el nombre por Israel. Y que, siendo honestos, si nos hubiera dado Dios en ese tiempo a su pueblo el privilegio de haber elegido a este hombre, conociendo mi corazón, yo no sé usted, pero yo no hubiera votado por él. Vemos pues cómo Dios usa hombres comunes y corrientes para pastores subalternos, no con autoridad propia como nos enseñó el pastor, sino con una autoridad delegada. Moisés literalmente también, Dios lo llama a guiar a su pueblo en Éxodo 3 como ese pastor subalterno, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, donde Dios le hizo ese llamado. Otro pastor subalterno fue David. Como sabemos, ni siquiera figuraba, ¿verdad?, porque estaban todos los hermanos. No fue llamado por su apariencia física o su rango o por la herencia, ¿verdad?, por el linaje. No, pues sigue el más grande, como era la costumbre, que se elegía al más grande de la familia. No se eligió a David, que estaba allá cuidando las ovejas. Dios buscaba un hombre conforme a su corazón y lo encontró en David, el cual lo establece por pura gracia, sin mérito por parte de David. Y nuevamente, sabiendo lo que pasó en la vida de David, usted y yo, después no lo hubiéramos escogido, pero Dios le plació escogerlo. Y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8, mire lo que le dice el profeta a David. Era ya el profeta Natán, ¿verdad? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo.
sobre Israel. De igual manera, de igual forma, vemos en la historia también de los reyes en el Antiguo Testamento el fracaso continuo de estos monarcas humanos. Y desde esta perspectiva de reyes imperfectos, todo apuntaba al Rey perfecto y soberano que es Jesucristo. Como resultado del fracaso de estos reyes, el pueblo de Dios fue llevado a cautiverio, al exilio babilónico por el rey Nabucodonosor, al cual Dios usó como un agente de juicio para su pueblo. Pero también en su amor y en su cuidado, Dios les sigue enviando profetas y les dice en Jeremías 2:4, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Y analice cómo estaba el corazón de los líderes y cómo arrastraron al pueblo. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Los sacerdotes, los líderes, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Tal era la condición de los líderes y arrastraron al pueblo de Dios. También Ezequiel 34, mire lo que dice, y esto nos debe poner a temblar a aquellos que hemos sido llamados. Ezequiel 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, note usted que no era una acusación de cualquiera, era el mismo Dios el que les dijo las siguientes palabras: Hijo de hombre, Ezequiel profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a él, a esos pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños, Ezequiel? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientas mis ovejas, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de esos pastores que Dios había mandado, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. En medio de este tiempo de inmoralidad de los líderes, de esa apostasía, de esa idolatría, de esa abundancia de pecado aún por parte del pueblo, el Señor nuevamente, el pastor, nuevamente y continuamente ordenó que el pueblo se arrepintiera para que pudieran disfrutar de esas bendiciones, de esas grandísimas promesas que les había hecho. Dios, el pastor de su pueblo, por amor únicamente de su nombre y por sus misericordias, que como dice el mismo Jeremías en Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Siempre se acordó el Señor, el pastor de pastores de su pueblo, renueva sus misericordias cada día y su fidelidad es grande hasta los cielos, y les da una promesa de que enviaría pastores que cuidarían con delicadeza y sabiduría al pueblo. Han pasado muchos siglos desde que se escribió el libro del profeta Jeremías, pero ahora y en nuestro tiempo, el pueblo de Dios, nosotros, su iglesia, iglesia
en todo el mundo, pero la iglesia de Cristo también necesita pastores conforme al corazón de Dios, conforme al corazón del pastor de los pastores, y nos regala esta grandísima y gloriosa promesa en Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esta profecía tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento dual, un cumplimiento cercano, pero también un cumplimiento para nuestro tiempo. Se cumplió parcialmente en el Antiguo Testamento cuando Dios restauró el remanente de Israel después del exilio de Babilonia, dando líderes y sacerdotes nuevamente que le guiaron de vuelta a sus mandamientos. Pero también tiene un cumplimiento mesiánico que se hace realidad definitiva y totalmente en el Nuevo Testamento a través de Jesús, el Hijo de Dios, el príncipe de los pastores, quien nos fue enviado para salvarnos, pero también para guiarnos, enseñar y rescatar a su pueblo. Por eso los evangelios son ricos en esto y abundan y describen a Jesucristo como el pastor compasivo por excelencia. Jesús en Juan 10:11 se presenta a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Gracias. Él es el modelo perfecto del corazón de Dios y el pastor supremo de la iglesia, de esta iglesia. Cuida de las ovejas sin pastor, como dice Mateo 9:36 y Marcos 6:34. También se menciona en Hebreos 13:20 como el gran pastor de las ovejas y el príncipe de los pastores en Primera de Pedro 5:4. Dios se dedica a salvar y buscar a las ovejas perdidas en Juan 10:16. Y por último nos da también una cita en el libro de Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué gloriosa promesa y qué grandiosa esperanza tenemos en Cristo. Esta parece una paradoja, une dos imágenes que parecen opuestas, ¿verdad? Esa es una paradoja. Por un lado está el Cordero sufriente ahí, que nos muestra Juan, pero también está el pastor que guía para demostrar que Cristo es ambas cosas a la vez. Pero también esta promesa de pastores conforme al corazón de Dios continúa cumpliéndose en la actualidad a través de pastores, ancianos subalternos y líderes espirituales que guían a la iglesia con amor sacrificial, con sabiduría dada por Dios, pero créame que con mucho temor, sabiendo que hay un dueño de las ovejas, el mismo que le dijo todo eso a Ezequiel, que él las adquirió a precio de sangre y un día vendrá por su rebaño y pedirá cuenta de ellas. Jesús, el príncipe de los pastores, redefine el liderazgo establecido que debe ser el del servicio a todos, rechazando la tiranía secular. Por lo tanto, el pastorado y el liderazgo se basan en la entrega, en el amor por Cristo y por su iglesia. El Dios Trino participa en este llamado. Jesús mismo, en Mateo 9:38, ruega pues, dice el Señor, al Señor de la mies, al Padre, ¿verdad?, el dueño, que envíe obreros a su mies.
Pero también el mismo Jesucristo, en Efesios 4, 11 al 12, entrega pastores y maestros para la edificación del pueblo de Cristo. Estos pastores y maestros son dones, son regalos que Jesucristo da para la iglesia, para las iglesias locales. Y dice Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, llama, unge y capacita líderes, ancianos, pastores para guiar a la congregación. Como dice Hechos 20, 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Vimos la elección desde el Antiguo Testamento por linaje, a través de esos dos puntos, por su soberanía, por su poderosa voluntad, únicamente por su gracia, porque únicamente así a Dios le plació. No había nada atractivo, nada que aportar de parte de los hombres. Dios llamaba y automáticamente eran confirmados. Al igual que Jesús en Marcos 3, 13, dice que después de subió al monte, oró, ¿verdad?, al Padre, y llamó así a los que quiso, y vinieron a él. Los apóstoles, hombres de carne y hueso, cuyas historias de vida las conocemos con sus fracasos, como el de Pedro, ¿verdad?, que negó al Señor, quedaron plasmadas en la Biblia, y que, siendo honestos, nuevamente ni tú ni yo los hubiéramos elegido, ¿verdad? El Señor de la mies sigue llamando a quienes Él quiere y los atrae a Él. El llamado sigue siendo prerrogativa de Dios, del Dios Trino, y le da a sus líderes y a la iglesia local, pon atención a esto, el grande privilegio y la enorme responsabilidad para confirmar y evaluar los futuros siervos, pastores y diáconos. Lo voy a repetir porque el llamamiento continúa siendo prerrogativa de Dios, del Dios Trino, y le da a sus líderes y a la iglesia local el grande privilegio y una enorme responsabilidad para confirmar y evaluar a los futuros siervos, pastores y diáconos. Una pregunta, y no es retórica: ¿a quién le da ese privilegio y esa responsabilidad? Diga a mí, a ver, señale así con su dedo. A mí, una participación, dos, tres allá con el pastor. Es una responsabilidad y un privilegio. Sigue siendo prerrogativa de Dios. Él llama sin que nadie le ordene al Dios soberano, ¿verdad? Pero es importante que usted sepa que tiene ese grande privilegio y una enorme responsabilidad, y que también le va a dar cuentas a Dios de eso, de lo que usted elija y a aquellos por quienes ustedes voten con la guianza del Espíritu Santo, claro. Tercer y último punto, la confirmación del pueblo de Dios, la confirmación de usted y de mí como iglesia local, que es donde tenemos la responsabilidad y el privilegio. Mire lo que dice un escritor, un pastor llamado Paul Tripp, en su libro Llamamiento Peligroso. ¿Será ingenuo pensar que el ministerio pastoral siempre está motivado por el amor por Cristo y su evangelio? Sería simplista concluir que las personas que están en el ministerio
tienen un amor natural y duradero por la gente, por las ovejas, ¿verdad? Sería peligroso concluir que todos en el ministerio están trabajando para que el reino avance. Es importante reconocer que muchas personas que están en el ministerio han sido seducidos por su propia gloria y han perdido de vista la gloria de Dios. No todas las personas que están en el ministerio hacen su trabajo con un sentimiento de humanidad, reconociendo su propia necesidad, porque también somos ovejas. Sería ingenuo pensar, dice Paul Tripp, que los pastores están libres de las tentaciones sexuales, de la duda contra Dios, de la amargura y de la idolatría. Es vital recordar que todos los pastores están en proceso de ser reconstruidos también por la gracia de Dios. Fin de la cita, y después voy a retomar otro párrafo de este libro. En esta versión de Dios habla hoy, con el texto que iniciamos, mire lo que dice primera carta de Timoteo 5:22. La instrucción de Pablo a Timoteo: nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Es un texto mal usado, ¿verdad? Que en aquel tiempo se usaba para decir, no, no ores por él, puede estar endemoniado, no le ponga las manos, o anda de adúltero, depravado, y no ponga las manos, ora de lejecitos. Pero ¿cuál es el verdadero significado que Dios, el Espíritu Santo, y el por cual Pablo le dijo a Timoteo estas advertencias? Esta advertencia de Pablo a Timoteo de no imponer las manos con ligereza a ninguno indica que los ancianos se designaban con imposición de manos, aunque en el Nuevo Testamento no provee ningún ejemplo específico de la imposición de manos. En el momento de la designación de un anciano, probablemente era una práctica común usada por Pablo y los primeros cristianos. Hechos 6:6 y 1 Timoteo 4:14. Mire usted lo que hemos venido haciendo y lo seguiremos enfatizando. El tiempo y la prueba siguen siendo los mejores principios que hay que seguir cuando hay que designar líderes de la iglesia. No se va a hacer al vapor ni ya voten 1, 2, 3, ¿verdad? Tiempo y prueba. Pablo está asegurando a Timoteo que mientras él no actúe precipitadamente al nombrar hombres, ancianos, y examine cuidadosamente a los candidatos, encontrará a los hombres adecuados. No te apresures, Timoteo. Armado con estas palabras de estímulo, Timoteo y los líderes de la iglesia están preparados para realizar la desafiante tarea que tienen por delante. Se refiere específicamente ya a ese reconocimiento público y al nombramiento, la ordenación de los líderes, en la cual los líderes ya establecidos y la iglesia, y repito, y la iglesia deben ejercer sabiduría, paciencia, discernimiento al seleccionar y nombrar a los ancianos, diáconos y otros responsables ministeriales. Anteriormente, Pablo había detallado varios requisitos, como ya lo vimos durante buen tiempo, las cualificaciones en 1 Timoteo 3, pero también Pablo advierte a todos los líderes de la iglesia que resistan la tentación de actuar impulsivamente al reconocer y nombrar a otros para estos puestos de autoridad espiritual. Voy a seguir abundando en esto. Los líderes ya establecidos y el pueblo de Dios, usted y yo, la iglesia local, deben de dar tiempo para que se hagan evidente todo esto en la vida de las personas, para ver ahí su madurez,
su madurez espiritual y su preparación. Deben de orar cuidadosa y atentamente, además de observar la vida de los líderes potenciales para asegurarse de que no haya nada gravemente incorrecto antes de ponerle las manos para la ordenación y el nombramiento al ministerio. ¿Por qué advierte Pablo? Esto: no imponga las manos sobre nadie con ligereza. Los líderes y la iglesia local tienen la tarea de proteger, los líderes y la iglesia local tienen la tarea de proteger la integridad también del liderazgo de la iglesia. Nombrar a alguien que prematuramente, antes de que su carácter, su doctrina y sus capacidades hayan sido adecuadamente probados, conllevará el riesgo de colocar a personas no cualificadas en puestos de influencia. Tales nombramientos pueden conducir a errores doctrinales, fracasos morales o divisiones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de nuestra iglesia local. Por eso esto es tan importante, mis hermanos. Pablo continúa en 1 de Timoteo dando esta instrucción: no compartas o no participes así de la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. La implicación aquí es que al imponer las manos a alguien precipitadamente, Timoteo o cualquier otro líder podría convertirse en cómplice de los futuros fracasos o faltas de conducta de las personas. El acto de la ordenación no es meramente simbólico, conlleva una responsabilidad compartida. Ahí estamos nosotros como iglesia local. Elevar a alguien al liderazgo demasiado pronto puede tener un efecto dominó adverso en toda la comunidad, en toda la iglesia, ¿verdad? Puede causar confusión, socavar la confianza y dañar el testimonio de la iglesia ante los no creyentes. Y está de por medio el nombre de Cristo, mis hermanos. Siquiera fuera mi nombre, pues es el nombre de Cristo. Los líderes que carecen de madurez o de fundamentos morales son propensos a llevar a sus comunidades al error, a la división, a la corrupción y al escándalo. Pablo busca prevenir tales resultados. Es el cuidado de Dios, mis hermanos, del príncipe de los pastores, enfatizando el carácter por encima del carisma, el carácter por encima del carisma, y la fidelidad a la palabra y a Dios por encima de la ambición. Los líderes deben recordar que son responsables ante Dios, ante su comunidad y ante su propia conciencia. Los responsables de la toma de decisiones según los principios divinos deben invertir en procesos minuciosos, hermano, y como que ya se tardaron. Ya llevamos cuántos meses, casi un año, para identificar y formar líderes, por lo cual la verificación de antecedentes, la referencia, la observación de la vida comunitaria y el establecimiento de relaciones de mentoría espiritual pueden servir como aplicaciones prácticas y actuales de la enseñanza, de las enseñanzas de Pablo. Rumbo a terminar, mis hermanos. La Biblia, Dios exhorta a líderes cristianos, es una exhortación de Dios, y a la iglesia a ejercer un discernimiento equilibrado, sin sospechas excesivas, ni confianza indiscriminada, guiados por el Espíritu Santo para fomentar una comunidad sana. Los líderes deben ser formados con intencionalidad y consideración. La advertencia bíblica de no imponga las manos sobre nadie con ligereza
Es un llamado a la paciencia para nosotros, para usted, a la cautela y a la responsabilidad compartida, asegurando que aquellos que decimos que hemos sido llamados al liderazgo sean dignos de aprobación, estén equipados y llamados a servir. Estas advertencias ayudan a la iglesia a preservar su integridad, promover su misión y seguir siendo un testigo fiel del amor y la verdad que proclama ese tesoro en vasos de barro que es el Evangelio. Le voy a dar otra parte de esta cita de Paul Tripp. Mire lo que dice este pastor. Así que es indispensable conocer el corazón del hombre que está detrás de ese conocimiento, de la habilidad, de la experiencia y de la estrategia ministerial, antes de que lo llamen a pastorear el rebaño de Dios. Puedes estar seguro, iglesia, de que, como los líderes de antaño, él va a enfrentar momentos de decisiones cruciales, tanto personales como en el ministerio. En esos momentos importantes, lo que va a triunfar y lo que va a determinar lo que él va a ser su corazón, porque como cualquiera, es indiscutiblemente cierto que lo que gobierna el corazón de esos líderes va a dirigir a la iglesia, su vida y su ministerio. Es vital, es de vida o muerte ir mucho más allá del perfil que surge, mucho más allá de la información en un currículum que pueda tener o que puedan tener esos hombres llamados. Fin de la cita. Para terminar, leeremos otras advertencias que Pablo hizo a Timoteo, que se cumplieron después de su partida, que se siguen cumpliendo como nunca en la iglesia de nuestro tiempo y que están vigentes. Segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y toda una lista, ¿verdad? Y entre ellos irán muchos llamados, o según llamados al ministerio, falsos maestros y falsos pastores, quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, Timoteo, a estos evita, iglesia, de estos ten cuidado. También segunda Timoteo 4:3, en la Biblia de las Américas, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus deseos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia, ante estas advertencias? Con toda esta enseñanza que hemos recibido, ¿cómo nos vamos a involucrar de forma más puntual y responsable? Aquellos que ya entendemos la seriedad y la importancia que implica y ese privilegio que nos ha dado Dios de elegir a aquellos ancianos pastores para su iglesia local. Vamos a actuar, vamos a orar, claro que sí, usar el discernimiento que Dios nos ha dado. Creo que hemos tomado un tiempo significativo ya para analizar todas estas cualificaciones. No se ha hecho precipitadamente y se dará todo el tiempo que el Espíritu Santo nos guíe. Pero yo creo que debemos orar y esperar en las promesas de Dios. La promesa que Dios hizo a Jeremías
y que se sigue cumpliendo en nuestro tiempo. Jeremías 3:15, y eso roguemos al Padre. Y yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Antes de orar, quiero hacer un llamado para aquellos que están aquí por primera vez, que son visitas, o aún pueden ser nuestros hijos, o si ya tienes tiempo viniendo con algún familiar. El llamado de Dios siempre estará, un llamado al arrepentimiento, para que vengas al príncipe de los pastores, para que vengas en arrepentimiento y fe y te dejes pastorear por el Señor, por el príncipe de los pastores, pero también por aquellos pastores terrenales que Dios ha puesto en este lugar. Permítenos cuidarte, pastorearte y orar por tu vida. Ponte de pie y vamos a orar. Gracias, Dios, por este enorme privilegio en el cual nos has llamado a participar en el llamamiento de los futuros ancianos, pastores y de todos aquellos líderes que tú levantes en esta tu iglesia hasta que tú regreses, Señor, por ella. Gracias por esas preciosas y grandísimas promesas, porque tu misericordia y tu fidelidad se muestra también en esto, mi Dios, y que seguirás levantando hombres conforme a tu corazón, en que has extendido tu brazo de amor y de misericordia, tu brazo de amor y de protección por medio de hombres débiles y falibles, a los cuales a ti te ha placido llamar. Gracias, Señor. Queremos vivir en este tiempo más que nunca pegados a la vid que eres tú, porque alejados de ti, nada, Señor, nada podemos hacer. Queremos más que nunca en ese tiempo ser guiados por tu precioso Espíritu Santo para dar estos pasos tan importantes en tu iglesia comprada a precio de sangre. Gracias en el glorioso nombre de Jesucristo, el príncipe de los pastores. Amén.